Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la clase número 8, que se denomina Estrategias de Enseñanza para la Educación Inclusiva en la Formación Profesional. Esta clase pertenece al módulo 2 de la especialización de prácticas inclusivas para la formación profesional de las personas con discapacidad. Esta clase pertenece al módulo 2 y es la última que vamos a tener de manera asincrónica, ya que bueno, en las próximas semanas vamos a estar trabajando en los intercambios de las planificaciones que están armando cada uno de los grupos. Y luego el 2 de noviembre tendremos la última clase de manera sincrónica, en donde vamos a compartir las dudas que tengan. Vamos a estar mostrándoles algunas estrategias de planificación inclusiva y vamos a estar haciendo el cierre de esta especialización. En esta clase vamos a abordar qué significa trabajar para la inclusión educativa, cómo planificar y llevar adelante propuestas de enseñanza inclusivas. Vamos a empezar esta clase retomando algunos conceptos importantes en lo que refiere al proceso de planificación, que son fundamentales a la hora de pensar en cómo diversificar nuestras propuestas para que sea inclusiva. Vamos a trabajar en cómo derribar barreras para el aprendizaje. Esto significa qué cuestiones tengo que mirar en mi propuesta, en mi planificación, para que tengan la menor cantidad de barreras posibles. Como vimos en las clases anteriores, la inclusión educativa no es una situación o un estado final, sino que es un proceso que se va transitando en forma continua, por lo cual es muy difícil pensar en que desde una planificación vamos a poder derribar todas las barreras que vayan apareciendo en el aprendizaje o que dificulten el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero sí podemos anticiparnos y pensar y planificar nuestra propuesta tomando en cuenta que tenemos un grupo de estudiantes diverso. Por lo cual también en esta clase vamos a focalizarnos en cómo hacer del taller un espacio accesible para todos y todas. Bien, hay dos maneras de entender la planificación, dos miradas respecto a la misma, que responden a momentos históricos en que se fue conformando los sistemas educativos. La primera mirada es ver a la planificación como un dispositivo burocrático de control, es entenderla como una formalidad burocrática. Esta manera de ver la planificación responde a una mirada tecnicista y tradicional de entender a los procesos de enseñanza. Hay una sola forma, una sola manera de pensar la propuesta educativa, porque se considera que el grupo de estudiantes es un todo homogéneo, por lo cual planifico como si mis estudiantes fueran uno solo. En esta concepción, el docente es un mero transmisor de saberes y metodologías que seleccionan otras personas. De esta manera entiendo la planificación como un trámite que me pide el centro, por lo cual basta con cambiar la fecha a la planificación, cambiarle la fecha del año anterior y entregarla. Otra manera de ver a la planificación es como una herramienta para anticipar lo que quiero que suceda en mi clase. Herramienta que me va a ayudar a organizar la información que necesito para pensar mis propuestas de enseñanza. Si bien el docente tiene que cumplir con un diseño curricular, la planificación de las clases es situada, ya que se considera que cada grupo de estudiantes tiene sus propias características como grupo y sus particularidades en función del momento, del contexto de la comunidad, del centro. Para nosotros, la planificación es un instrumento que permite anticipar y organizar la práctica. Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar la meta deseada. Cuando hablamos de planificación educativa, podemos reconocer diferentes niveles de concreción de esta planificación. En un primer nivel encontramos la planificación de la política educativa que se materializa en las leyes nacionales. En el caso de la formación profesional tenemos la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Técnico Profesional. También tenemos la Ley de Financiamiento Educativo. Estas leyes organizan la propuesta educativa de todo el país, establecen los propósitos y objetivos generales de la oferta y establece cómo va a estar organizada,
como vimos en las clases anteriores, cómo va a ser los niveles educativos, cuáles van a ser obligatorios, qué modalidades hay. Y dentro de estas modalidades encontramos a la educación técnico-profesional, que tiene su propia ley, que establece los ámbitos educativos de la educación técnico-profesional. Encontramos el nivel secundario de educación técnico-profesional, el nivel superior y la formación profesional. También tenemos las resoluciones del Consejo Federal de Educación que establecen, por ejemplo, los marcos de homologación para los perfiles profesionales y las certificaciones de la oferta de educación técnico-profesional. A nivel jurisdiccional, siguiendo con la planificación de la política educativa, tenemos la Ley Provincial de la Educación y también tenemos la planificación de los trayectos formativos, tanto de formación profesional inicial como de formación profesional continua. En estos trayectos se establecen los perfiles profesionales sobre los cuales se van a desarrollar los módulos con sus contenidos y prácticas de enseñanza. Luego tenemos la planificación que hace cada uno de los centros de formación profesional o cada una de las instituciones educativas. ¿Sí? Algunas instituciones o algunos niveles tienen como obligatoriedad desarrollar su proyecto educativo institucional, en donde se establecen temáticas, lineamientos y propósitos que van a atravesar a todos los cursos y a toda la oferta que establece esa institución. Por otro lado, también cada institución define qué propuesta formativa va a desarrollar cada año, establece los días y horarios de cursada. Tenemos por último la planificación docente, o sea, la planificación de clase, que es sobre la cual vamos a estar profundizando. Si nos enfocamos en la planificación docente, la planificación del instructor, vamos a ver que para poder anticipar lo que se espera que suceda en el taller, para poder tomar esta planificación como una herramienta, va a ser necesario tomar un conjunto o que el instructor tome un conjunto de decisiones en relación a para qué y cómo enseñamos. Las respuestas a cada una de estas preguntas van a ir conformando la planificación de nuestras clases y van a ir dando lugar a los diferentes componentes de la planificación. La primera pregunta que nos vamos a hacer o que les presento en esta oportunidad es el para qué. ¿Para qué vamos a enseñar? Y esto tiene que ver con los objetivos que me planteo a la hora o que el docente se plantea a la hora de pensar en una propuesta de enseñanza. Estos objetivos pueden ser en términos de propósitos, o sea, cuál es mi intención y a lo que me comprometo como docente. Y en este sentido es muy importante tomar conciencia de cuáles son o cuáles tienen que ser mis propósitos, ya que estamos acostumbrados en general a pensar en términos de lo que tienen que saber nuestros estudiantes, pero es importante dar cuenta que para que eso ocurra, para que esos aprendizajes ocurran, tiene que suceder cosas en nuestro quehacer como docente. Y nosotros como instructores tenemos que saber que en nuestras propuestas tienen que ocurrir cosas para que el aprendizaje ocurra. Por ejemplo, uno de los propósitos que pueden ver en el programa de este trayecto es producir instancias de reflexión sobre la situación de las personas con discapacidad en relación al derecho a la educación y al trabajo. En este caso, los responsables de producir y de generar situaciones que favorezcan una reflexión de los estudiantes somos nosotros los docentes. Por otro lado, y desde el punto de vista del estudiante, el para qué de la planificación se concretiza en lo que denominamos objetivos de aprendizaje. Estos objetivos refieren a lo que se espera que los estudiantes aprendan a lo largo del módulo del curso. Siguiendo con este trayecto, uno de los objetivos que nos planteamos tiene que ver con lo que fuimos proponiendo en las primeras clases y es reconocer, que el estudiante logre reconocer situaciones de inclusión y segregación que han atravesado y atraviesan las personas con discapacidad en diferentes situaciones de la vida cotidiana, identificando la propia mirada y percepción en relación a estas situaciones. Los objetivos de aprendizaje cumplen una función muy importante, ya que son una de las guías que orientan la propuesta de enseñanza y son una clave también para pensar la evaluación.
En la formación profesional tenemos que tener en cuenta que estos objetivos están en articulación con las capacidades profesionales que es necesario que los estudiantes desarrollen para poder desempeñar las funciones profesionales del perfil para el cual se forma. No tenemos que perder de vista que formamos para un perfil profesional que tiene que desempeñar un conjunto de funciones en su campo. Se expresan en términos de logros y vamos a ver algunos ejemplos de diferentes trayectos de formación profesional. Tenemos que el estudiante logre reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de trabajo del sector, los componentes salariales del contrato y los derechos asociados al mismo, evaluar el estado de las diferentes máquinas, herramientas e implementos que se utilizan en la producción, utilizar equipos y herramiental específico para reparar y mantener los distintos sistemas de transmisión, dirección y frenos, identificar los diferentes materiales que existen para la fabricación de productos, identificar las alteraciones más comunes que se producen en los alimentos y los métodos de prevención o retardamiento de los mismos, aplicar técnicas y métodos de mantenimiento preventivo de las máquinas a fin de evitar paros. Cuando nos preguntamos por el qué enseñar, estamos pensando en lo que queremos que aprendan nuestros estudiantes. Son los contenidos de enseñanza, son un conjunto de saberes que le permitirán llevar adelante las tareas que hacen a su perfil profesional. Siempre que armamos una planificación, siempre que trabajamos con un trayecto formativo, vamos a tomar un conjunto de decisiones en relación a los contenidos. Algunas decisiones las tomamos nosotros y otras decisiones ya han sido tomadas por otros. Por ejemplo, en los trayectos formativos vamos a encontrarnos ya con una selección hecha de contenidos. Esta selección es un recorte. Este recorte implica un juicio de valor. En el caso de la formación profesional, es lo que se considera valioso para la formación de una figura profesional en un momento y un contexto dado. Esto representa lo que socialmente se considera válido. Esto no solo para la formación profesional, sino para todos los niveles y modalidades educativas. Es importante también tener en cuenta, cuando pensamos en el qué enseñar, en lo que denominamos la integralidad del contenido. Y así vamos a encontrar en ese contenido o en ese saber diferentes dimensiones. Una dimensión más conceptual, una más procedimental o práctica y una dimensión más valorativa o actitudinal. En este sentido es importante que cuando seleccionamos el qué enseñar, podamos dar cuenta de cada una de estas dimensiones. Vamos a poner un ejemplo en relación al conocimiento de máquinas y herramientas. Desde la dimensión conceptual podemos trabajar el conocimiento de las características y funcionalidades, el conocimiento de las normas de seguridad e higiene. Desde el punto de vista más procedimental o práctico, podemos abordar el saber, el conocer y utilizar las técnicas de esas máquinas y herramientas y cómo se realiza el mantenimiento. Y desde una dimensión más actitudinal, podemos trabajar en la valoración y cuidado de esas máquinas y herramientas. Cuando nos ponemos a planificar con ese conjunto de saberes que han sido seleccionados, vamos a tener también que secuenciarlos, ordenarlos, o sea, establecer dentro del cuatrimestre o del bimestre, en función de la carga horaria y la organización semanal de cursada, qué contenidos vamos a dar primero, cómo vamos a organizarlos, a relacionarlos. Tenemos que darle dentro de la cursada un orden a estos temas. Siguiendo con las preguntas, cuando nos cuestionamos el cómo vamos a llevar adelante nuestra planificación, estamos pensando en las actividades, o sea, en la propuesta concreta que esperamos que realicen los estudiantes. Las actividades responden al cómo llevar adelante los objetivos planteados y cuando nos ponemos a pensar en las actividades vamos a poner en juego un conjunto de cuestiones. Por un lado, las capacidades y funciones del perfil profesional. ¿Cómo pueden nuestras propuestas acercarse o ir acercándose progresivamente a estas capacidades que tienen que adquirir nuestros estudiantes?
cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes, qué saberes previos tienen nuestros estudiantes, ya sea aquellos adquiridos dentro del sistema educativo formal, aquellos adquiridos en su experiencia laboral y en su propia trayectoria de vida. Tenemos que tener en cuenta también las motivaciones y los intereses. ¿Por qué se han anotado nuestros estudiantes en ese trayecto de formación profesional? ¿Cuáles son sus expectativas? También a la hora de planificar las actividades, vamos a tener en cuenta la distribución espacial y temporal. Esto es, en las propuestas que planifiquemos, vamos a tener que tomar en cuenta las características del taller, con qué entorno formativo contamos, qué máquinas, herramientas, qué insumos, en qué ubicación se encuentran, qué cantidad tenemos por estudiante, qué tipo de prácticas nos permite hacer, cuánto van a durar estas prácticas y estas actividades. También vamos a dar cuenta de cómo vamos a agrupar a nuestra clase, si va a ser individual, en parejas, en pequeños grupos, si voy a dar una clase o una propuesta con todo el grupo completo, si voy a tener diversos agrupamientos en simultáneo, si voy a formar grupos homogéneos o armar grupos heterogéneos en donde algunos estudiantes puedan ayudar a otros, siempre teniendo en cuenta que el que ayuda está aprendiendo también, ya que al momento de explicar o de ejemplificar, al mostrar alguna técnica o algún paso de la tarea, el mismo estudiante está fortaleciendo y profundizando sus conocimientos. Es importante tener en cuenta también todo lo que venimos trabajando y conversando sobre el trabajo colaborativo, ¿no? Estas formas de agrupar y de pensar las clases ayuda a esa forma de trabajo. También vamos a tener en cuenta o vamos a tomar decisiones en relación a la metodología. Esto es cómo vamos a organizar las tareas y qué estrategias vamos a usar. No es lo mismo que yo muestre y que los estudiantes copien, que presente un problema que los estudiantes tengan que resolver, que les dé un caso, que yo como docente arme un caso concreto y que los estudiantes tengan que analizarlo y llevar adelante. Por último, es importante también cuando hablamos de actividades tener en cuenta que para toda la ETP y por supuesto para la formación profesional, cuando pensamos en las actividades, también tenemos que planificar y pensar en propuestas que incluyan las prácticas profesionalizantes. Estas prácticas son aquellas actividades que van a permitir que los estudiantes pongan en juego las propias funciones del perfil profesional. Por último, vamos a ver un poco el tema de la evaluación, ya que necesitamos saber y dar cuenta lo que planificamos y lo que nos proponemos en relación a nuestros estudiantes se está llevando a cabo. Y si no es así, ¿qué medidas tengo que tomar para que puedan lograrse los objetivos? La evaluación no tiene que pensarse como algo punitivo, como un castigo, sino como un proceso que acompaña y permite que se lleve adelante la enseñanza de la mejor manera posible. Entonces, entendemos la evaluación como un proceso amplio, complejo y profundo que recaba información para la toma de decisiones. Debe dar cuenta de los logros y las dificultades de la práctica para poder analizarla, comprenderla y mejorarla. Evaluar es emitir un juicio de valor, por lo cual la evaluación nunca es neutral. Tenemos que evaluar lo que enseñamos. Esto es, si yo en mi clase trabajo con casos para poner en juego ciertos procedimientos técnicos, cuando evalúo no puedo hacer un examen de preguntas y respuestas sobre definiciones. Siempre la evaluación tiene que ser planificada y consiste en una propuesta donde intentamos que se pongan en juego los conocimientos tal como los enseñamos en clase y sobre todo que respondan a el objetivo final, que es la formación de un perfil profesional. La evaluación puede ser inicial o diagnóstica. Esta nos permite saber qué saberes tienen mis estudiantes, qué motivaciones, qué intereses. La evaluación puede ser o tiene que ser también procesual, o sea, se tiene que realizar durante la propuesta de trabajo para poder ir monitoreando cómo se están llevando a cabo los aprendizajes y poder ir realizando las modificaciones que consideremos necesarias.
Y por último, tenemos la evaluación sumativa. En general se realiza al finalizar ciertas unidades o ciertas temáticas y tiene la intención de saber si se han adquirido los aprendizajes. Generalmente está asociada a la acreditación. Para ir cerrando el tema de evaluación y todo lo que tiene que ver con planificación, es importante que cuando pensamos en esta evaluación tenemos que tener en cuenta qué queremos evaluar. Y ahí hay una multiplicidad de respuestas y una variedad de cuestiones que tenemos que atender con la evaluación. Tenemos que evaluar resultados, tenemos que evaluar intereses, tenemos que evaluar procesos, también cómo vamos a evaluar. Y para eso tenemos que decidir qué instrumentos vamos a usar, si va a ser un cuestionario, un portafolio, una presentación. Y también quién evalúa. Es importante, obviamente, y es responsabilidad del docente evaluar, pero también es muy significativo que cada estudiante pueda evaluar cómo es su proceso de aprendizaje y que el grupo clase también se pueda evaluar. Ahora vamos a empezar a profundizar sobre qué implica trabajar en términos de inclusión y les traigo una frase, una cita de Carlos Clear, que es un especialista en inclusión escolar, inclusión educativa, y él dice que se trata de enseñar a cualquiera para que aprenda cada uno. Esto es interesante porque tengo que pensar mi planificación y tengo que pensarla como aquella que puede alojar a cada uno de mis estudiantes. Y antes de profundizar sobre el diseño universal para el aprendizaje, que es un enfoque de planificación inclusiva, vamos a retomar algunas ideas de clases anteriores para ver cómo fue pensada la planificación para las personas con discapacidad. Cuando el momento de intervención fue la segregación, las personas con discapacidad, como ya vimos, realizaban sus trayectorias educativas en escuelas de educación especial que no tenían contacto con las escuelas comunes o de nivel. En este caso, los planes de estudio, las propuestas eran totalmente diferentes, por lo cual también eran diferentes las experiencias de aprendizaje. Cuando empezaron a realizarse las primeras experiencias de integración escolar, los estudiantes con discapacidad participaban en las escuelas de nivel, pero solo tenían una propuesta individualizada a partir de lo que se denominó adaptaciones curriculares. No se miraba el contexto, no se miraba lo que el contexto debía modificar, sino que se focalizaba en lo que la persona tenía que aprender para poder acercarse al resto de sus compañeros. En este caso, esas adaptaciones curriculares eran pensadas por docentes especializados, los docentes de educación especial. En este momento que hablamos de inclusión, pensamos que lo importante es identificar las barreras que dificultan la participación plena de los estudiantes. Pensamos desde el inicio de nuestras planificaciones en que sean diversificadas y que no contengan estas barreras. Y luego, solo luego de realizar todas las modificaciones de contexto, en caso de que sea necesario, realizamos estas planificaciones y estas propuestas son realizadas por el docente de clase acompañado o del maestro integrador. Entonces es importante tener en cuenta de dónde partimos y a dónde vamos, ¿sí? Venimos de pensar una planificación como si mi estudiante fuera una sola persona y vamos por el camino a planificar para cada uno, o sea, para cualquiera. Poder pensar de antemano qué pasa si un estudiante no comprende o si no aprende, y también qué pasa o qué tengo que hacer con aquellos estudiantes que ya saben lo que enseño o que lo aprenden más rápido. Vamos a ver ahora el enfoque DUA, denominado Diseño Universal para el Aprendizaje, y vamos a puntualizar algunas de sus características. Primero parte de la premisa que la diversidad es la norma, no la excepción. Son un conjunto de principios que nos permiten pensar en una planificación que habilite a todas y todos los estudiantes en igual de condiciones para aprender.
Reduce las barreras en la enseñanza al ofrecer una propuesta con diversidad de formas de acceder al conocimiento, diversidad de formas de dar cuenta de lo aprendido y propone una diversidad de maneras para motivar y comprometer a los estudiantes. El objetivo es que todas y todos los estudiantes mejoren sus condiciones y capacidades. Permite de alguna manera personalizar la enseñanza. El antecedente del diseño universal para el aprendizaje proviene de la arquitectura. El arquitecto Ron Mays, que también era usuario de silla de ruedas, conceptualizó el término diseño universal como un conjunto de principios que mejoraría el acceso a las estructuras arquitectónicas. Estos principios beneficiarían no solo a las personas con discapacidad, sino también que tendría un efecto indirecto en las personas sin discapacidad. Por ejemplo, las rampas en las aceras son útiles para las personas con discapacidad, pero también lo son para padres y madres que llevan bebés en coches o personas que llevan carros de compras. Las manijas de puertas diseñadas para brindar apoyo a las personas con discapacidad física también son útiles para personas que están cargando algún objeto, quienes pueden usar los codos para abrirlas. La señalización universal, iconos y signos sin palabras, ayuda a las personas que hablan otro idioma, así como también a las personas que no saben leer. Para el desarrollo del diseño universal para el aprendizaje se tomaron las investigaciones provenientes de las neurociencias aplicadas a la educación. Estas estudian cómo funciona nuestro cerebro y se identificó que existen 3 tipos de redes neuronales. Las redes de reconocimiento, que están especializadas en recibir y en percibir la información y asignarle significado, por ejemplo, reconocer letras, números, símbolos, palabras, objetos, patrones más complejos como un estilo literario, conceptos abstractos como libertad. Tenemos también las redes estratégicas que están especializadas en planificar, ejecutar y monitorear las tareas motrices y mentales. Por ejemplo, permiten desde sacar un libro de la mochila hasta diseñar la estructura y escritura de un documento técnico o la planificación para llevar adelante un procedimiento. Por último, tenemos las redes afectivas especializadas en asignar significados emocionales a las tareas. Estas redes están relacionadas con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. Por ejemplo, los intereses de las personas, los estados de ánimos y las experiencias previas. También no solo se identificaron estas redes neuronales, sino también que se estudió que cada persona pone en juego estas redes de determinada manera y que estas redes no son iguales en las personas. Todos estos estudios y esta sistematización de la información dio lugar a los desarrollos que ahora vamos a ver del DUA. Si cruzamos estos estudios realizados por las neurociencias con la planificación, nos encontramos con que tenemos 3 tipos de redes. Las redes de reconocimiento, que están vinculadas con el qué se aprende, esto es cómo se representa la información. Las redes estratégicas estarían vinculadas al cómo se aprenden y tiene que ver con la acción y la expresión. Y las redes afectivas están vinculadas en el por qué se aprende, íntimamente relacionadas con la motivación. Teniendo en cuenta estas cuestiones, se establecieron una serie de principios para pensar la planificación y de estos principios una serie de pautas para incluir en las propuestas. Los principios DUA son proporcionar múltiples medios de representación, esto es el qué del aprendizaje. Siguiendo este principio, es importante presentar la información al estudiante mediante una variedad de soportes y formatos, teniendo en cuenta diferentes formas de acceso y procesamiento de dicha información. El principio 2 es proporcionar múltiples medios de acción y expresión, el cómo del aprendizaje. Está íntimamente relacionado con las redes estrategias y siguiendo este principio debemos ofrecer a nuestros estudiantes diferentes posibilidades para expresar lo que sabe, para organizarlo y para planificar.
Por último, el tercer principio relacionado con las redes afectivas es proporcionar a nuestros estudiantes múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje. Se trata entonces de utilizar diferentes estrategias para motivar al alumnado, mantener esta motivación y facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Vamos a ver ahora más específicamente cada una de estas redes. En relación a la primera red, la red de conocimiento, vamos a ver que tenemos diferentes maneras de recabar y categorizar lo que vemos, oímos y leemos. Por lo cual, cuando planificamos las propuestas, es necesario proporcionar opciones para la percepción, el lenguaje y los símbolos y la comprensión. Por ejemplo, es importante cambiar el tamaño del texto, de la letra o el tipo de fuente. Muchas veces, por ejemplo, solo escribiendo en la letra clara de imprenta facilitamos el acceso de nuestros estudiantes a la información que queremos que conozcan. Otro ejemplo es utilizar un color o una marca como medio de información o para resaltar algún elemento que sea importante en el texto o en el esquema que estamos presentando. Variar el volumen o la velocidad con la que se presenta la información sonora. Por ejemplo, si miramos un video, podemos verlo varias veces en clase, la primera vez de corrido y luego ir parando y conversando sobre aquellas cuestiones que nos parecen más importantes. La posibilidad, otro ejemplo, es de utilizar subtítulos, usar diagramas, gráficos e imágenes. Por ejemplo, si trabajamos en algún proceso, ya sea la elaboración de algún producto o servicio, podemos sistematizar el paso a paso, incluyendo gráficos, imágenes, fotos y palabras. Podemos armar una receta de cocina con imágenes de los ingredientes y las diferentes etapas. Podemos armar una secuencia de fotos de un corte de cabello, etc. Otra posibilidad es utilizar objetos físicos y modelos espaciales, por ejemplo, proporcionar maquetas de algún objeto o dispositivo para que nuestros estudiantes puedan observarlo desde diferentes perspectivas, manipular ciertos componentes, establecer relaciones. También permitir la participación de un compañero o compañera para que lea el texto en voz alta. Por ejemplo, podemos organizar, cuando tenemos algún texto, material con información, el trabajo en pequeños grupos o en parejas para facilitar el acceso a personas que tienen dificultad para la lectura, pero esta dificultad no implica que tengan o que puedan comprender cuando se les lee. Pasamos entonces a las redes estratégicas, cómo se aprende. Vamos a tener acá que hay diferentes maneras de planear y ejecutar las tareas, diferentes formas de organizar y expresar nuestras ideas. Por eso, cuando planificamos las propuestas, es necesario proporcionar diversidad de opciones para la acción física, para la expresión y la comunicación, para las funciones ejecutivas. Por ejemplo, proporcionar alternativas para dar respuestas físicas o por selección, por ejemplo, alternativas a marcar con lápiz o bolígrafo, alternativas para usar o controlar el ratón. Si queremos que identifiquen o reconozcan insumos de trabajo, esa identificación no tiene que pasar, por ejemplo, solo por dar el nombre, sino por un reconocimiento que puede hacer a partir de señalarlo en concreto, si se encuentra en el taller, o mostrarlo en una imagen. Otra cuestión que hay que considerar es proporcionar alternativas para las interacciones físicas con los materiales a través de la mano, la voz, de conmutadores. Sabemos que para la formación profesional es muy importante las prácticas, el meter mano para aplicar alguna técnica específica, pero tenemos que estar atentos a que muchas veces se necesitan algunos recursos específicos que permite que un estudiante pueda realizar esa técnica, por ejemplo, engrosando el mango de alguna herramienta. También puede darse el caso de que el estudiante no pueda realizar una técnica específica dentro de un procedimiento, pero sí puede identificarla y dar cuenta de cómo realizarla, pedirle a un otro que lo haga por él y él realizar todas las demás técnicas y continuar con el procedimiento. Otra cuestión que hay que atender es componer o redactar en múltiples medios, por ejemplo, no solo el texto escrito, sino la voz, un dibujo, una ilustración a través de música, de movimiento. Usar objetos físicos manipulables como bloques, modelos 3D.
resolver problemas utilizando diversas estrategias, facilitar modelos o ejemplos de proceso y resultado, proporcionar pautas y listas de comprobación para ayudar a la definición de los objetivos. Para esto podemos armar una lista de cuestiones que es importante tener en cuenta para realizar correctamente ciertas tareas y permitirle al estudiante que tenga esa lista, con esa lista pueda él guiarse y dar cuenta si hizo o no cada uno de los pasos. Poner metas y objetivos y planes en algún lugar visible. Para muchas personas, no solo personas con discapacidad, es muy importante poder anticipar, ¿sí?, los objetivos de la propuesta, qué se va a hacer ese día, con qué saberes está relacionado, cuáles son los requerimientos para esa tarea. Por último, las redes afectivas que dan cuenta de por qué se aprende, de la motivación. Ahí tenemos que tener en cuenta que hay diferentes maneras de comprometernos con la tarea y de motivarnos, por lo cual, cuando planificamos las propuestas, es necesario proporcionar múltiples opciones para captar el interés, mantener el esfuerzo y la persistencia, proporcionar situaciones y momentos para la autorregulación. Hay que partir de los conocimientos y experiencias que tienen los estudiantes, en nuestro caso no solo las relacionadas con la educación formal, que forman parte del requisito de ingreso a los trayectos, sino también aquellos conocimientos que se traen de la experiencia laboral y del propio recorrido de vida. También sabemos que muchos de nuestros estudiantes, si bien tienen primaria completa o ciclo básico, secundaria completa, muchos de ellos ya hace bastante tiempo que no transitan por el sistema educativo, por lo cual muchos saberes pueden haberse olvidado, pero a su vez tienen muchos saberes enriquecidos de sus recorridos laborales, profesionales y relacionales. Por otro lado, siempre que sea posible, es importante dar opciones. Muchas veces el producto final que pensamos para nuestra clase no tiene que ser el mismo para todos, ya que los aprendizajes realmente importantes no están íntimamente relacionados con el producto en sí, sino con las técnicas y procedimientos que se ponen en juego. Permitir también a los estudiantes participar en el proceso de diseño de las actividades de clase y de las tareas académicas, involucrar a los estudiantes siempre que sea posible en el establecimiento de sus propios objetivos personales. Trabajamos con adultos y es importante que sepan para qué se están formando. Es importante que conozcan cuál es el perfil profesional, cuáles son las funciones de este perfil y que puedan ir reconociendo qué funciones y tareas les resulta más fácil, para qué otras requieren ayuda, qué tipo de ayuda necesitan. Otra cuestión a tener en cuenta es promover la elaboración de respuestas personales, la evaluación y la autorreflexión en relación a los contenidos y las actividades. Incluir actividades que fomenten el uso de la imaginación para resolver problemas novedosos y relevantes o que den sentido a las ideas complejas de manera creativa. Aquí también tenemos que tener en cuenta que muchos perfiles profesionales para los cuales estamos formando se ven demandados en su campo profesional en resolución de problemas ante situaciones inesperadas. Por eso es importante que en las propuestas se planifique teniendo en cuenta estos imprevistos, que si bien tienen que resolverse de manera técnica y con saberes específicos para los estudiantes, resulta muchas veces novedoso y requieren un aprendizaje en tal sentido. Por último, otras cuestiones que son importantes es crear un clima de apoyo y aceptación en el aula. Acá volvemos a la importancia de la empatía y el trabajo colaborativo. Esto es importante que sepamos qué ocurre si planificamos para ello. No tenemos que esperar que se dé de manera natural. Hay que retomar la cuestión de cómo vamos a agrupar, qué tipo de tareas vamos a dar, cómo vamos a conformar los grupos. Y otra cuestión a tener importante es reducir los niveles de incertidumbre, utilizar gráficos, calendarios y programas. Y acá resalto nuevamente la importancia de anticipar qué se va a trabajar ese día, para qué y qué es lo que queremos que cada uno aprenda.
Para terminar, y volviendo a las decisiones que tenemos que tomar en el momento de planificar y mirando el trabajo que les pedimos en relación a la planificación, es importante que cuando diseñemos y anticipemos y pensemos nuestras clases, podamos dar cuenta si nuestros objetivos contemplan las diversas formas de acceder, organizar y expresar la información. Cuando nos preguntamos qué enseñar, poder dar cuenta si mi selección de contenidos contemplan la integralidad a fin de que se pueda abordarlo desde una dimensión más conceptual, práctica y valorativa. En relación al cómo aprendo o cómo quiero que aprendan mis estudiantes, focalizar si mi propuesta de enseñanza contempla las diversas formas de acceder, organizar y expresar la información. Si mi propuesta de enseñanza contempla la diversidad de intereses que tengo en el grupo, las formas de implicarse que tienen o que puede tener cada estudiante. Y por último, si mi propuesta de evaluación contempla las mismas condiciones que el resto de los componentes de mi planificación. Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta clase y seguimos encontrando e intercambiando en la planificación y nos vemos en la última clase que será sincrónica.